Buenos días, alumnos del Newman. Este es el primero de los vídeos dedicados al diseño vectorial. Vamos a utilizar una aplicación que se llama Vector, pero vamos a ver, hay aplicaciones profesionales que son muchísimo mejores. Lo importante es que entendáis en este primer vídeo la importancia del diseño vectorial. Vosotros sabéis que cualquier tipo de archivos pueden tener distintos formatos. Las imágenes son muy importantes en el mundo de la tecnología, es decir, todas las webs, las aplicaciones tienen un montón de imágenes. El mundo de la tecnología es muy visual, mucho más visual que el mundo normalmente del libro, por ejemplo, el mundo textual al que estábamos acostumbrados. En el mundo del siglo XXI las imágenes son muy importantes. Hay 4 formatos de archivos muy utilizados, por ejemplo, en las páginas web. Son los archivos JPG, los GIF, los PNG y los SVG. O gráficos vectoriales. Estos son los que nos interesan hoy. Si vosotros os vais a vuestros documentos, pues veis que, por ejemplo, tenéis archivos que tienen una extensión PNG. Este es un archivo tipo PNG. Este, en cambio, es JPG. ¿De acuerdo? Es importante conocer la diferencia entre los distintos tipos de archivo porque tienen distintas propiedades. ¿De acuerdo? No es lo mismo un archivo JPG que un archivo PNG o un archivo SVG. ¿Veis? Este es PNG. Bien, os voy a explicar las diferencias principales. Primero, el JPG es el único que tiene compresión con pérdidas. Quiere decir que la información se comprime y lo que no nos interesa se elimina, se borra. JPG es un archivo muy bueno para fotografías. Cuando tú pones el móvil para hacer fotos no en máxima calidad, normalmente guarda en JPG. Es pixelado, ahora voy a explicar qué es esto, y tiene pérdidas, pero tiene un buen porcentaje tiene un buen ratio de compresibilidad, quiere decir que hace archivos muy pequeñitos, no admite transparencias y no admite animación. ¿Qué es que admite animación? Pues lo que vosotros conocéis como archivo GIF, es decir, los GIF animados que, por ejemplo, enviáis a través de las redes sociales. Esos archivos permiten animación y son también pixelados, pero no tienen pérdidas. Normalmente, ¿para qué son buenos? Para animaciones. PNG también admite animaciones y también es pixelado. Pero, ¿qué pasa? Que admite transparencias, es decir, admite una capa transparente. Bien, fijaros, he descargado este archivo, que en verdad es un JPG, aunque dice que es un PNG. Si veis la descarga es esta, ¿de acuerdo? Y tengo por aquí también descargado un verdadero archivo PNG. Este es un verdadero archivo PNG. No tiene pérdidas, al contrario que el JPG. ¿Y cuál es la diferencia? Que tiene fondo. Fijaros, esto es el JPG. Aunque simule que el fondo es transparente, no admite transparencia. Y veis que si lo hago crecer se pixela. ¿De acuerdo? Este es el archivo PNG. El archivo PNG, esta transparencia es de verdad. Si yo subrayo todo de negro, fijaros lo que le pasa al archivo, que el fondo se pone negro, porque toda la capa que no es el dibujo de Rick y Morty son transparentes. Y por lo tanto lo que hay al fondo es transparente. Y por lo tanto, si tú lo pegas en un documento o en una página web, no aparece un borde, sino que la imagen se pega perfectamente. Solo se delimitan los colores de los objetos importantes de la imagen. Admite transparencia. Por eso es muy importante el formato PNG. Y porque además permite animaciones. Entonces, básicamente, tenemos tipos de archivos importantes. JPG para fotografías, porque en las fotografías normalmente no hay transparencias, no importa. Sales tú, con tus amigos, etc. Siguiente, PNG para logos animados, normalmente, o para imágenes en las que nos interesa que sean transparentes y que se peguen perfectamente en la web, en el documento que nosotros queramos. Los GIF serían la versión un poco más brusca de los PNG. Y por último tenemos los gráficos vectoriales. Si os habéis dado cuenta, cuando yo hago crecer la imagen, esta se pixela. ¿Cuál es la diferencia entre los gráficos vectoriales y los gráficos píxel?
En los gráficos tipo píxel, la información del dibujo se almacena en un píxel, es decir, se secciona la pantalla en múltiples trocitos muy pequeños que se llaman píxel, cada uno de esos píxeles tiene un color y cuando tú los unes formas la imagen. ¿Qué pasa si lo amplías? Que se ven los píxeles. Por otro lado, en los gráficos vectoriales lo que se guarda es la información real, la información geométrica del objeto que tú quieres representar. Y por lo tanto, por mucho que te acerques, nunca pixelará. ¿Cuál es la ventaja evidente de los gráficos vectoriales? Uno, que es escalable. Es decir, que si tú haces un logo en el ordenador en gráficos vectoriales, lo puedes imprimir en una pancarta de 100 por 100 metros. Y no va a pixelar nunca. Esa imagen se puede hacer tan pequeña y tan grande como queráis. Nunca va a pixelar. ¿De acuerdo? Esa es la principal ventaja de los gráficos vectoriales. Gran desventaja de los gráficos vectoriales. No son aptos para imágenes, para fotografías. No admiten, o cuanta más información introduzcas, mucho más pesado es el gráfico vectorial, y llega un punto en el que los gráficos vectoriales no tienen utilidad, por ejemplo en fotografías. Un gráfico vectorial sirve para hacer un diseño o un logo. Es su lugar de actuación normal. Es decir, si uno piensa, por ejemplo, en el logo de Google, pues pensaría en un gráfico creado con grafismo vectorial. Es decir, esta G, esta U, esta O, esta O, esta G, esta L, esta E, están hechos con gráficos vectoriales. Muy posiblemente lo mismo esta G, etc. Y luego se exportan al tamaño que se quiera en formato PNG o JPG. Pero el gráfico en sí, la información del gráfico, normalmente estará diseñado como un gráfico vectorial, que luego se exporta al tamaño que uno desee, porque no es lo mismo imprimir el gráfico, una imagen en un lado de una taza, que imprimirlo en un gran póster. Pero la información básica la tiene uno en el gráfico vectorial y luego lo exporta. Lo guarda en otro formato, normalmente PNG. Bien, ¿qué formato? Vemos aquí algunos ejemplos de pixelado. Cuando lo utilizamos en SVG, en gráfico vectorial, ya no pixela. Pixela, ya no pixela. Bien, entonces tenemos gráficos vectoriales que sirven para crear logotipos que no pixelen, que se puedan imprimir a cualquier tamaño. Eso también es muy interesante en las páginas web, en la que el logo puede aparecer en distintos tamaños y en una web que una imagen pixele quedaría muy mal. Entonces, tenemos ya la utilidad de los gráficos vectoriales y ahora vamos a ver la aplicación que vamos a utilizar. Se llama vector.com y es una aplicación web, es decir, que lo podéis utilizar desde múltiples dispositivos. Cuando entréis en ella, aceptáis, pulsáis sobre login y automáticamente os permite hacer un login con vuestra cuenta de Google, es decir, vuestra cuenta del colegio, vuestra cuenta de correo electrónico del colegio. Y una vez hayáis entrado, podéis vosotros, por favor, pulsar sobre el Get Started y así aprenderéis las herramientas básicas. Y me sigue diciendo que no he accedido. Elijo un nombre de usuario. Vamos a ver si me permite. Yo nací en el 81, vale. No activéis ninguna de esas opciones. La segunda es obligatoria. Muy bien, y aquí tenemos ya nuestra pantalla para dibujar en un gráfico vectorial con vector. En los siguientes vídeos os explicaré cómo utilizar las opciones básicas. Bien, espero que esto os ayude. Un saludo.